con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Regresamos en Aquí se habla libertad, este espacio de Víctor Maldonado, hoy conducido por mi persona Santiago Romero. Recordamos que Víctor Maldonado, por compromisos laborales, está en el interior del país, pero no se preocupen, Víctor vuelve mientras aquí le hacemos su suplencia y le mantenemos aquí su puesto asegurado, su propiedad, su espacio. Bien, acabamos de conversar con Daniel Di Martino sobre la situación de los Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar sobre la región y sobre la economía con Miguel Velarde, quien es economista, asesor político, es fundador y editor del portal web Guayoyo en Letras y es director de la consultora Alfa Políticos. Bienvenido, Miguel. Hola, Santiago, un saludo para ti y a toda la audiencia, un placer poder conversar hoy contigo. Miguel, quisiera saber cómo han vivido los mercados el tema de la crisis generada por la disputa petrolera entre Arabia Saudí y Rusia. Bueno, ha tenido un impacto directo muy grande en la bolsa, pero en la economía en general a nivel global. Además ha sido una mezcla, una tormenta perfecta, se podría decir, entre todo lo que ha generado el coronavirus y está generando todavía, más la sorpresiva disputa y, como tú mencionabas en tu introducción, la posición de los árabes, pero también de Putin, el presidente de Rusia, en un conflicto que ha hecho que el precio del petróleo llegue a su nivel más bajo, que tenga la caída más grande en casi 30 años, lo cual obviamente no solamente afecta a esos países o a esa región, sino también incluso a muchos de nuestros países, que son sobre todo exportadores y productores de petróleo, ¿no? El impacto en la bolsa a nivel general ha sido muy fuerte, tanto que se corría, y todavía personalmente creo que se corre el riesgo de que todo lo que ha ganado la economía estadounidense, por ejemplo, en los casi cuatro años de gobierno de Trump, se podría perder en un par de meses, lo cual nos lleva a tener que analizar todo lo que está pasando, no solamente a nivel financiero o económico, sino también a nivel político. ¿Cuál puede ser el impacto político de lo que estamos viviendo ya como una crisis económica global en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, en la posible reelección o no de Donald Trump, y también en la estabilidad de algunos países de la región como Brasil, que está pasando por unas reformas muy profundas a nivel económico, pero que no tiene mucha capacidad de margen si es que el impacto económico a nivel mundial sigue siendo tan negativo como ha sido hasta ahora. Por un lado, tenemos una guerra a nivel petrolero entre Arabia Saudí, que ha terminado de destruir nuevamente a la OPEP, porque ya había sucedido antes con este tema de aumentar la producción de barriles para poder renegociar una bajada en la producción. Y además tenemos el coronavirus, que es un fenómeno extraeconómico que ha generado también una gran incertidumbre en los mercados. ¿Cómo ves y cómo percibes que se puede combatir esa desconfianza del coronavirus sobre los mercados? Sí, es evidente. O sea, yo creo incluso que el impacto que el coronavirus va a tener como epidemia a nivel de salud, por lo que dicen los expertos, que yo no lo soy en temas de salud, va a ser muy similar, si no incluso menor, a algunas otras epidemias que ya ha vivido el mundo en los últimos años y en el pasado. Sin embargo, el impacto financiero, económico y, como te decía hace un momento, incluso político de este virus puede ser inédito en el mundo, porque no solamente se trata de la cantidad de gente que inevitablemente se va a contagiar y que lamentablemente un pequeño porcentaje incluso llega y está llegando a fallecer, sino estamos viviendo prácticamente el inicio de lo que podría ser una parálisis mundial a nivel económico. Y como ejemplo tenemos lo que está pasando en Italia. En Italia prácticamente se le ha pedido a la gente que no salga de sus casas. Es verdad también que en la actualidad, a diferencia de décadas pasadas, cuando hubo algún otro virus a nivel mundial, existen más facilidades tecnológicas, por ejemplo, para que los negocios, para que las empresas y las instituciones públicas no se paren completamente y la gente pueda trabajar de alguna manera de sus casas. Pero eso no evita el gran impacto que tiene esto a nivel comercial, a nivel microeconómico, y es lo que todavía está por verse. Dicho esto, creo que hay que preocuparse y hay que empezar a no solo analizar, sino a trabajar en el tema regional,
porque sin duda los países de la región tienen mucho menos músculo económico para aguantar una parálisis de este tipo de lo que puede tener un país como Italia o la mayoría de los países en Europa, por ejemplo. Es por eso que no solamente basta el análisis de lo que puede llegar a pasar, sino también es muy importante ver qué se puede hacer para que el impacto negativo en la economía de nuestros países sea lo más pequeño posible. ¿Y cómo afecta no solo el coronavirus, sino las bajadas del precio del petróleo a una economía venezolana que depende exclusivamente del petróleo, alejándonos de la economía criminal, enfocándonos en PDVSA, el petroestado, los bonos? ¿Cómo crees que afecta entonces esto a la estabilidad o no del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, ese es un análisis complejo el ver cuánto va a afectar a la estabilidad del régimen chavista en Venezuela, porque ha quedado en evidencia, incluso prácticamente 2 años después de que se ha comenzado a sancionar a Venezuela y se ha ido incrementando las sanciones, evidentemente no se ha logrado afectar tanto las fuentes de financiamiento que tiene un régimen como el de Maduro, porque ellos sí reciben seguramente mucho financiamiento de actividades incluso ilegales, que por ser ilegales no están sujetas a sanciones formales. Es difícil pronosticar el efecto que puede tener. Tiene un efecto en la economía durísimo, sin duda, siendo un país que básicamente vive de lo que recibe por petróleo, pero eso no quiere decir que el impacto sea igual en la fortaleza y la estructura del régimen mafioso, porque como te digo, y todos en Venezuela ya lo saben, las fuentes de financiamiento vienen muchas veces de lugares ilegales y eso no va a ser impactado. Sin embargo, sí creo que el tema del coronavirus, por ejemplo, hablando de Venezuela especialmente, debe preocupar incluso mucho más que a algunos otros países de la región, porque debe ser el país con menor calidad de servicio o de instituciones de salud, por ejemplo. Y eso preocupa fuertemente, a lo que se suma también la desconfianza que existe en el actual régimen, al dar comunicados, al anunciar cuál es el estado real de la situación y cuánta gente puede hipotéticamente enfermarse en las próximas semanas de esto en Venezuela. O sea, la falta de confianza y la falta de condiciones del país y de su sistema de salud para enfrentar una epidemia como esta, obviamente preocupa mucho más en Venezuela que en cualquier otro país de la región. En el contexto de un mundo globalizado, de un mundo donde, si bien podemos decir, la bajada de precios de los combustibles como el petróleo generaría habitualmente una bajada de precios, lo que genera a su vez una bajada del precio de los combustibles, es decir, boletos aéreos, repostar gasolina, que fomentaría entonces que la gente usase más este tipo de vehículos. Ahora esto se ve limitado. ¿Crees que los mercados están preparados para poder tratar de generar esa confianza, repito, y buscar una alternativa para aprovechar esta bajada de los precios de los combustibles para evitar que la gente consuma esos combustibles? No, bueno, yo creo que por eso hablaba de una tormenta perfecta en el impacto negativo en la economía mundial, porque si bien en sociedades diferentes a la venezolana, y ahora explico por qué una caída en el precio del petróleo tiene un impacto negativo en los países que viven de exportar este producto. Sin embargo, se puede tener un impacto positivo al bajar los precios, por ejemplo, de la gasolina y al aumentar de esta manera el consumo de la ciudadanía en general y también de las grandes empresas. Ahora, en Venezuela eso no aplica porque a pesar de haber subido bastante en los últimos meses, el precio de la gasolina sigue estando ridículamente subsidiado y no va a variar por la bajada del precio del petróleo. En otros países podría ser, pero lamentablemente, vuelvo a la tormenta perfecta, esto ocurre cuando se está dando una crisis epidémica del coronavirus. Y esto está haciendo que cualquier posibilidad de aumentar el consumo en viajes, en gastos, etcétera, no suba, porque la gente está prefiriendo no viajar, cancelar planes que se tenían incluso, y con esto el consumo indiscutiblemente va a bajar también. O sea, lamentablemente estamos viendo un impacto negativo por todas partes en el mercado y en las economías de nuestros países, ya sea por el impacto en países que dependen del petróleo, de la caída del precio del petróleo, y también fuertemente por esta epidemia de coronavirus que está haciendo que la economía poco a poco vaya prácticamente paralizándose.
Entonces, Miguel, te puedo llevar al campo ya más de lo político y menos de lo económico. En este momento de crisis, donde pareciera que todos los factores son negativos, sería ideal entonces que no solo a nivel en Venezuela, sino en y nuestros aliados internacionales, replegarnos, repensar la estrategia, analizar todas estas variables y ver cuál es el momento preciso para retomar opciones diferentes a nivel político, aprovechando que los demás países están técnicamente tomándose más con calma sus procesos internos. Bueno, el tema es que Venezuela está sumergida en una profunda crisis desde hace mucho tiempo. Entonces, crisis adicionales que para cualquier otro país son algo no normal, en Venezuela su impacto quizá no va a ser tan grande si de nuevo lo comparamos con el impacto que puede tener en países que tienen una situación de normalidad generalmente y que ahora están entrando en una crisis. La realidad es que, como lo habíamos advertido varias veces durante el año pasado, la situación, pensando en la geopolítica regional y mundial, incluso la situación de Venezuela para lograr un quiebre y recuperar la libertad y la democracia era indiscutiblemente la mejor durante principios del año pasado. Después, eso siempre va cambiando, los escenarios son diferentes. Este año que comienza con un escenario que nadie pronosticó, nadie estaba esperando, ni siquiera el mercado, una caída en el precio del petróleo de tal magnitud, y mucho menos esperaba que se dé una epidemia con el coronavirus, que además se está desarrollando de una manera bastante rápida. Entonces, no se puede dejar de analizar que los escenarios han ido cambiando y que, como tú muy bien dices, cada país ahora tiene problemas locales, incluso grandes, para preocuparse. Pero lamentablemente la situación venezolana es tan dramática desde hace tanto tiempo que tampoco permite que uno pueda darse el lujo de postergar cualquier acción o actividades que se quieran hacer para tratar de conseguir su libertad. Por lo tanto, más allá de que el escenario no sea tan ideal como lo fue a principios del año pasado, yo creo que la ruta y la lucha dentro de Venezuela tiene que mantenerse firme, y lo que menos tienen los venezolanos y el país en general es tiempo. Y por eso cualquier acto que se deba hacer debe hacerse lo antes posible, porque si no, todo esto que afecta en gran manera a países normales, entre comillas, a Venezuela solamente va a sumergirla en una crisis todavía mucho más profunda y que, como nosotros ya sabemos de memoria, puede tener consecuencias tremendas para la población. Las dictaduras aprenden, las democracias también aprenden. Pareciera que los que no aprenden son otros. En estos últimos periodos de mes y medio, el presidente de los Estados Unidos se ha reunido con el presidente Iván Duque, se ha reunido incluso con el presidente Jair Bolsonaro, quien la semana pasada estuvo en Florida firmando un acuerdo de cooperación militar. Aún en este proceso de crisis, nuestros aliados siguen avanzando de manera lenta hacia un mayor incremento de la presión y buscar soluciones para Venezuela, Miguel. Sí, sin duda. El tema venezolano pasó de ser un problema solo de los venezolanos a ser un problema por lo menos regional, y no por solidaridad necesariamente con Venezuela, sino porque algunos países como Colombia, como Brasil y ahora como varios otros, incluso más lejanos como Perú y Argentina, tienen una grave preocupación, primero por el nivel de cuánta gente emigra de Venezuela y llega a estos países que tampoco tienen músculo financiero ni económico tan grande como para seguir resistiendo y recibiendo a los venezolanos. Y además, sobre todo creo yo, porque finalmente también desde los Estados Unidos hasta el continente se están dando cuenta del peligro y la amenaza que es tener esas fuerzas mafiosas operando desde un territorio como el venezolano para la desestabilización de sus propias instituciones y sus propias democracias. Y es por eso que ahora los países van a seguir explorando maneras de apoyar y lograr el cambio en Venezuela por los venezolanos, pero también por sus propias sociedades y por su propio futuro como naciones que quieren seguir siendo libres y democráticas. Porque si algo se han dado cuenta, creo yo, desde los Estados Unidos hasta los países de la región, es que tener al chavismo en Venezuela no es solamente malo para Venezuela, sino que es una permanente amenaza para sus propias repúblicas y su propia libertad. Pareciera entonces, Miguel, que lo que se está normalizando no es la economía venezolana
con temas de dólares tirados en la calle, sino que algunos países han normalizado la crisis venezolana, que no tiene nada de normal, tiene que, ya como lo has explicado, representa un peligro no solo para nuestros países vecinos, sino para toda la región y Occidente. Te quisiera que me hicieras un análisis de cierre de cara al futuro, de cara a las elecciones en Estados Unidos, de las futuras elecciones en Colombia, e inclusive para las reformas que está aplicando Brasil. ¿Cuál es la propuesta de confianza o las acciones de confianza que tenemos que hacer los venezolanos, inclusive nuestra dirigencia política, para que ellos decidan apoyarnos y decidan tomar medidas no solo de presión y de cerco sanitario, sino que lleven a la definitiva desalojo de la dictadura? Bueno, yo creo que lo que la dirigencia política y obviamente todos los venezolanos tienen que hacer es no dar pasos en falso para comenzar. O sea, mi respuesta más que es lo que hay que hacer, comenzaría por lo que no hay que volver a hacer. Y lo que no hay que volver a hacer de ninguna manera es prestarse a farsas electorales, porque eso solamente le va a dar estabilidad y más oxígeno al régimen chavista. Tampoco hay que volver a sentarse una vez más en falsos diálogos, porque también le va a dar solamente estabilidad y oxígeno al régimen chavista. Partamos porque eso no se puede volver a hacer y es un momento muy importante ratificar esa posición ahora. Porque si se hace eso, no se puede esperar mucho más de la comunidad internacional porque nadie va a estar dispuesto a hacer ni un milímetro más de lo que los propios venezolanos estén dispuestos a hacer. Y con esto paso a decirte qué es lo que se debe hacer. Yo creo que lo que se debe hacer es seguir protestando, seguir denunciando, seguir haciendo todo lo necesario dentro de Venezuela para lograr el apoyo de fuera de Venezuela hasta a lograr la libertad final. Pero lo que queda claro es que la única manera de que esto funcione así es de que la dirigencia política no decepcione a los venezolanos que convoca, porque si algo han aprendido también los venezolanos en tantos años que lo han dado todo, es a no seguir prestándose a marchas, a protestas e incluso arriesgando su propia integridad física y sus vidas para que todo eso termine en unas falsas elecciones o en unos diálogos fraudulentos. Entonces, está absolutamente claro de que lo que pase dentro de Venezuela depende en gran parte de la firmeza y la claridad en la ruta de la dirigencia política venezolana, porque si no, va a ser muy difícil que ellos generen la confianza necesaria para estar acompañados de los venezolanos y va a ser casi imposible que el país genere la confianza necesaria para estar acompañado de la comunidad internacional, de la que necesitamos inevitablemente, porque ha quedado también bastante claro de que solos en Venezuela no se va a poder lograr la libertad y es indiscutible que se necesita el apoyo de los países vecinos. Muchísimas gracias, Miguel. Ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando ya la entrevista. Gracias por tu análisis, gracias por esas sugerencias y esperemos pronto que personas como tú sigan colaborando con la libertad de Venezuela y que las ideas de la libertad también prosperen en Occidente. Así será. Gracias, Santiago. Un placer estar con ustedes. Hay que ir cerrando este espacio y tener conclusiones. Vemos, pues, que el diagnóstico es que tenemos una tormenta perfecta. Son factores que muy pocas veces confluyen. Las crisis se previenen, las crisis se enfrentan y de las crisis se pierde o se sobrevive. Una vez que se cae a ese vacío de la crisis, es muy complicado salir. Pero es en medio de la crisis, antes de caer a ese vacío, que todavía podemos accionar para salvarnos y para poder superarla y aprender de ella. Estamos en una tormenta perfecta. Es momento de redefinir el curso para buscar no seguir con la tormenta, sino alejarnos de ella y aprender lo que nos puede enseñar estos factores. Es la hora que entendamos que los mercados se mueven con confianza y que si nosotros consideramos la política como el mercado más grande donde los ciudadanos invierten su confianza para que estos políticos tomen decisiones, entonces creo que lo importante de la dirigencia no es la unidad como chantaje, no son las elecciones como una manera de legitimarse ellos y buscar dinero y financiamiento, sino es que
en este momento es la confianza. Si quieren a la gente en las calles, si quieren que la gente los apoye, vuelvan a trabajar en esa confianza. Escúchenlos. No es ir a parlamentarias y seguir el pabilo de la muerte, ese pabilo que nos va a llevar a la destrucción y al suicidio político y físico de los venezolanos. Es confiar en los venezolanos, confiar que estamos dispuestos a hacer lo que es necesario, porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Confiar en nuestros aliados internacionales hablándoles con la verdad, diciendo, solos no podemos. Este régimen tiene el control de las armas. La Fuerza Armada no se va a quebrar porque tienen intereses. Y aun si se quiebran, las armas también la tiene el ELN, las FARC, Hezbollah, los cárteles de la droga, los colectivos, que son grupos paramilitares y parapoliciales. Y entender que no se puede ir a hacer lo mismo y esperar reacciones diferentes. Hacer lo mismo le costó la libertad al diputado Renzo Prieto otra vez. ¿Quién responde por Renzo Prieto y por todos los presos políticos y por todos los muertos? Esto ha sido todo por hoy en Aquí se habla libertad, un programa de Víctor Maldonado, conducido hoy por mi persona Santiago Romero, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les habló Santiago Romero. Que tengan muy buenas tardes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.